Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Però tu no treballes a les 9. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. I seguim en el nostre Sentim la Festa i ara és moment per viatjar de nou a Cocentaina perquè posem en valor a la figura del músic, a la figura també de la nostra música de moros i cristians i per a parlar-nos d'un dels concerts de música de festes de Cocentaina jo tinc també al director de l'Ateneu Musical de Cocentaina, José Miguel Fallos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un plaer sempre estar así. Ho he dit, posem en valor la música del músic, posem en valor també eixa música que tenim a les nostres comarques tan important, pas dobles, marxes cristianes, mores, i tenim un dels grans actes previs a les festes que són eixos concerts tan xulos per la nit en el Palau de música festera. Sí, ¿Cómo esteu preparant-lo? Como se suele decir, es un marco incomparable Claro. y nos toca exigirnos lo máximo también para poder ofrecer un concierto, no solo que sea atractivo de cara al público, porque pueden haber piezas que les puedan gustar desde el punto de vista pues simplemente del propio gusto, ¿no? Esta pieza me gusta más que otra, ¿no? Pero también intentamos potenciar, reivindicar un poco el valor de la música festera, las raíces de la música festera, ese repertorio histórico que tenemos que es sumamente rico y sumamente interesante y por eso intentamos tomarlo de la manera más exigente y más seria posible. José, supongo que para preparar también el programa os toca estudiar, os toca revisar y os toca ver archivos, ¿no? Porque hay miles. Sí, la verdad es que tenemos que hacer siempre un poco de labor arqueológica, porque poquito. uno de los sentidos siempre de este concierto es intentar hacer las piezas que normalmente en la calle no podrías ver. Claro. Claro, son piezas que o bien porque son muy antiguas o bien porque revisten una complejidad demasiado extensa, son piezas que normalmente en una entrada en un desfile no son comunes, no se pueden ver y que gracias a este tipo de conciertos pues tenemos la posibilidad de poder ofrecerlas al público y que pueda disfrutar de ellas. Así que hay que hacer esa prospección arqueológica muchas veces para poder rescatar ese patrimonio histórico que tenemos, que es muy importante. Siempre encontráis joyas, lo hemos visto a lo largo de todas estas ediciones, 37 edición ya del concierto de fiestas vuestro. Sí. 37 años ofreciendo 37 la música. años ofreciendo un concierto que yo creo que ya se ha convertido en todo un acontecimiento para cualquiera que le guste y le atraiga, ya no solo la fiesta, sino la música de la fiesta. Cultura. Y exacto, la cultura que envuelve a la música y a la fiesta en general. Qué bien, decirle a la gente que és el dilluns 7 d'agost, a partir de les 10:30 de la nit, hora que està superbé perquè sopem abans algo rapidet i se n'anem a gaudir de la bona música i de veritat un espectacle
que jo crec que serà molt xulo i que a la gent li agradarà moltíssim. José, venimos también del concert d'estiu, que creo que ofrecisteis también el 7 de julio, o sea, hace muy poquito, hace ¿no? prácticamente un mes tuvimos que hacer un concierto, que normalmente hacemos siempre, aprovechamos la ocasión para ofrecer un programa distinto, un programa quizá más fresco, también lo hicimos en el Palo Comtal, y en este caso pues fue de música de cine, por buscar también ese cambio de palo, ¿no?, dentro de lo que es el repertorio. Veníamos también una temporada con 2 certámenes, con música muy intensa, muy potente, y también el hecho de cambiar un poco el chip creo que es bueno, desengrasa un poquito y ya te prepara para los siguientes programas. ¿Lo agradecieron los músicos? Yo creo que sí, porque el hecho de no estancarte y no situarte dentro de un repertorio que sea demasiado repetitivo, creo que primero te saca de tu zona de confort, te obliga a estudiar, a estar muy activo, pero también hace que no te acomodes, que siempre cada programa nuevo sea una aventura nueva, y creo que eso siempre se agradece porque es cambiar un poco de aires cada concierto. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que programasteis en este concierto de estiu? Pues en este concierto hubo, sobre todo, obviamente, música de cine, pero especialmente de John Williams, que es el autor quizá Como por el padre, excelencia. ¿no? Eso es. Ha hecho tanta música y tan bien hecha que es prácticamente inevitable no caer en la programación, pero también tocamos otros autores importantísimos como Elmer Bernstein, por ejemplo, que es otro de los históricos, o tuvimos también un repertorio pues que de alguna manera buceaba también en ese arraigo también de la música del cine, no solo a través de Elmer Bernstein o de John Williams, también Michael Kamen, también otros autores que han aportado pequeñas joyitas al repertorio. Tuvimos además la suerte de poder programar 2 piezas de John Williams también, 2 piezas solistas donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de 2 solistas de la casa. Uno fue Jordi Bonet, un magnífico clarinetista que nos ofreció una versión maravillosa de La Terminal. ¡Ah, y qué guay! sí, maravillosa, del Victor Steele, que es un solo de clarinete que va evolucionando a lo largo de todo todo el proceso y a lo largo de toda la música, y que va complicándose cada vez más, y la verdad es que lo resolvió de una manera impecable. Y tuvimos también la fortuna de contar con Ana Korpalska, afincada también en Cosentaina, también de la casa, y que tenemos la fortuna de que ahora es violinista de Hada Sinfónica, y poder contar con una violinista en este caso de ese calibre, que nos ofreció una lista de Schiller, una carga emotiva que tuvimos que repetirla luego en el BIS, Sí. porque fue muy impactante el poder ver. No es normal ver, por ejemplo, cuerda tocando, salvo los chelos, contrabajos, no es normal ver cuerda tocando con la banda, en este caso menos todavía con un violín y menos todavía con un violín solista. Y claro, para el público fue muy impactante, ¿no?, poder ver esta combinación del viento con la cuerda, y además, pues ya te digo, una interpretación por parte de Ana que fue absolutamente arrebatadora. Qué chulo. Bueno, supongo que el público súper contento. Contentísimo. Qué bien. Y ahora tienen una nueva oportunidad de ver al Ateneu. Eso es. I ara sí que parlem d'eixe concert, perquè a mi sempre m'agrada en aquestes entrevistes prèvies doncs, parlar de cada peça i també donar-li la importància que té, perquè no les poseu perquè sí, sinó que cada una té una explicació darrere i també té un per què, no? Aleshores comencem en la primera part, en Els Amics, que es un pasodoble de José Insa Martínez. Claro, inauguramos nuevamente siempre este concierto con un pasodoble o con una pieza de nuestro fundador, ya dependiendo un poco de si es pasodoble marcha cristiana, marcha mora, ocupa un lugar, pero cuando es pasodoble intentamos que sea lo que inaugure el concierto, porque Pepito Insa, nuestro Pepito Insa, no solo fue director del Ateneu, sino que fue además una pieza importantísima en todo lo que fue el proceso de creación del Ateneu, es miembro fundador, y obviamente es uno de los fijos siempre en el concierto de música de fiesta. Per què vos agrada començar en pasodoble? Intentamos variar siempre, combinar pasodoble, marcha mora, marcha cristiana, pero también, no siempre en ese orden, pero es una forma de introducir poco a poco al músico, porque normalmente las piezas que tienen un poquito más de intensidad suelen ser las marchas. El pasodoble pues, no tiene tanta carga, salvo en momentos muy específicos, y está bien para empezar poco a poco, ¿no?, para ir calentando, para ir introduciendo el músico y tomando la temperatura del instrumento, y creo que es más conveniente empezar pues eso, suave, para luego ir jugando a la montaña rusa, que es todo este repertorio. Com és aquest pasodoble? Com el catalogaries? Es Tu un que l'has treballat pasodoble, ja. yo creo que dentro del estilo de pasodobles, son pasodobles que por una parte, además de que funcionan desde un punto de vista festivo, que funcionan muy bien, Sí. tienen siempre ese estilo de pasodoble dianero, también tan importante, de tanto calado, por ejemplo, en ese concepto de diana,
pero que a veces hay que justificar y hay que explicar, porque ese concepto de paso doble llanero, fuera de lo que es el contexto de Alcoy, Cosentaina, Ontinyent, etcétera, no se tiene tan presente. Y claro, hay que a veces destacar la seriedad, la solemnidad del acto, y pese a ser también un paso doble que tiene ese corte de alguna manera festivo, tiene también una parte bastante importante solemne y que de alguna manera acompaña a todo ese sinfonismo que a veces destaca en este estilo. Que xulo, un pas doble del 66, que s'anomena Els Amics. Després passaríem, jo crec, a una de les peces més importants per a tu, que s'anomena L'Humo, i és de Ramon Ramos, que jo crec que així hauríem de parlar de la figura de Ramon Ramos y después de la peça. Claro, para mí Ramón Ramos fue porque desgraciadamente lo perdimos en el año 2012, además con una enfermedad terrible. Ramón Ramos fue catedrático de composición en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Yo tuve la fortuna de poder estudiar composición con él y además en estos últimos años donde él ejerció la docencia, fue quien sucedió a Mando Blanquer en esa cátedra de composición. Sí, sí. Y la verdad es que fue muy importante, para mí fue muy importante porque la figura de Ramón Ramos es una figura que hay que destacar y hay que poner en relevancia, porque fue quien realmente introdujo, o uno de los que realmente introdujo la vanguardia que se estaba gestando en Europa, ya no solo en Valencia, sino en prácticamente toda España. Él durante un proceso de su vida estuvo estudiando en Alemania, en Francia, y todo lo que ahí se cocía con esas vanguardias emergentes después de la Segunda Guerra Mundial, autores que estaban en ese momento importantes como Pierre Boulez, como Stockhausen, como Ligeti, Ramón Ramos tuvo contacto con ellos, tuvo contacto con esa música y fue ya cuando llegó aquí quien importó parte de ese tipo de música y de ese estilo. De lo que se estaba haciendo. De lo que se estaba haciendo en Europa. De hecho, fue uno de los precursores del Festival en Sems, que hoy en día es uno de los festivales más antiguos que hay en España de música contemporánea, que se hace en Valencia todos los años, además. Y claro, fue una figura importantísima para toda una generación de compositores que aprendimos el oficio de compositor de él. Y ¿Fue creo profe que tuyo? Fue profe mío, si no me equivoco. Sí, tuve la suerte de compartir 5 años de mi vida con sus enseñanzas. Y la experiencia fue increíble, maravillosa. ¿no? Claro. Además era una persona brillante, inteligentísima. Y yo creo que algo muy característico de las personas muy inteligentes con un finísimo sentido del humor, que hacía que todo fuera mucho más divertido, mucho más llevadero y que realmente te acabaras metiendo en todo este mundo, ya no solo de la música, sino de la vanguardia, de la música contemporánea, de una manera natural y casi, pues es un proceso muy sencillo. Fue una figura muy importante y lo que pasa con estas figuras tan importantes es que a veces hay que recordar lo importantes que fueron. Claro. Además, en este contexto, él es un músico que se cría a partir del cello, es decir, como instrumento sinfónico, estudia un instrumento de cuerda fuera, luego pasa a la composición, pero su contacto con la música de banda se reduce a prácticamente 3 piezas. Son 2 piezas para banda, que son la Passacaglia y en un vasto dominio, 2 piezas maravillosas, y solamente una pieza de música festera, que además pudo componer porque él en ese momento dirigía la banda de Aspe. Entonces le pidió, maestro, por favor, háganos una marcha mora, y él pues realmente no sabía muy bien por dónde funcionar. Perfectamente sabía que era una marcha mora, pero nunca se había metido en la composición de música festera. Y el resultado para mí es que es una marcha mora vanguardista. Yo creo que es digna heredera del mejor Blanquer y del más moderno, ¿no? Sí. Sí, es una marcha y no la conocemos mucho. Prácticamente está totalmente desconocida, creo que se ha interpretado 2 veces en su estreno, luego creo que en una pequeña grabación que hubo de un disco. Se recuperó gracias a una tesis doctoral de otro alumno suyo, compañero mío, que es Héctor Oltra, que pudo rescatarla y se hizo en un congreso de musicología en Jaén y prácticamente ya no se ha hecho nunca más. Pues casi desconocida, L'Humo, una marcha mora del 92. De hecho, sorprende a quienes conocen la figura de Ramón Ramos cuando les explicas que tiene este tipo de música, les sorprende porque no es nada usual y nada común en su repertorio. Bueno, pues súper ganas de escuchar esta pieza. Luego pasaríamos a David, una marcha cristiana del 97 de Ramón García y Soler. Eso es, también es otro habitual de nuestros conciertos de música festera, también fue director del Ateneo y en este caso también es una marcha pues que cumple ya 25, 26 años prácticamente,
que ya forma parte de este repertorio de la música de fiesta, muy reconocida por cualquiera que disfrute de este tipo de música y que va a disfrutar también, porque además vamos a tener la fortuna de que en este caso sea el propio Ramón quien la dirija. Así que vamos a contar también con la figura del compositor, que va a estar presente también. No ho hem dit, però clar, és també molt interessant que en aquests concerts convideu a alguns dels compositors, no? Sí. Per a que puguen dirigir les seues obres, perquè a lo millor no ho han fet mai, no? Claro. Ni a lo millor en el futur tenen més oportunitat, Claro. i en este moment és un moment també de reconeixement a aquest treball. Sí, y porque también eso forma parte creo que de todo ese espectáculo que es un concierto de Claro. fiestas, el poder ver a los compositores, tener ese contacto directo con los compositores, que el compositor pueda crear su propia versión de su propia música, creo que es algo que es muy atractivo también, muy interesante, por no decir que también es una suerte poder ver batutas de un nivel extraordinario, como luego hablaremos también, presentes en este concierto. Entonces, claro, es un atractivo más que se suma ya al cóctel, que ya de por sí es bastante atractivo y interesante. Que xulo. Luego Sí. passaríamos a Juan Guillem Zacarés, Sí. un pas doble sinfònic. Tenim de tot. Hem començat en un pas doble, després Marxa Mora, Cristiana, Eso es. i arribem fins ací. Pues es una también de las curiosidades de este concierto, porque nos gusta también, ya llevamos unos cuantos años haciéndolo, poder incorporar personalidades muy importantes, relevantes del mundo de la música, pero no necesariamente de la música festera. Y la idea es muy sencilla, es decir, compositores o creadores o músicos que hayan podido hacer aportaciones a la música festera, que puedan venir, que puedan trabajar con nosotros y también de alguna manera es una forma de dignificar, de reivindicar la música festera, haciendo que personalidades de otros ramos distintos, más allá de la música festera, se impliquen también en este concierto. Entonces, el hecho de poner este pasodoble, es un pasodoble sinfónico, como su propio nombre indica, está dedicado a Juan Guillem Zacarés, padre del compositor, en este caso de Juanjo Guillem. Juanjo Guillem, seguro que lo conocen todos los percusionistas bueno, iba a decir de España, pero prácticamente de Europa y del ¿Sí? mundo. ¿Por qué? Porque es una figura muy importante. Él es percusionista de la Orquesta Nacional de España y además es fundador y el alma mater también de lo que sería uno de los grupos más importantes que tenemos de música actual, de música contemporánea, que es Neopercusión. Él es el fundador de Neopercusión, que nos ofrece además, con esa vanguardia también, con esa música contemporánea, una serie de programas a lo largo del año que prácticamente están hiper reconocidos, ¿no? Entonces creo que tiene mucho atractivo el poder ver a una figura tan emblemática dentro del mundo de la interpretación, en este caso percusionista como Juanjo Guillem, en un palo distinto a cuando lo podemos ver en otras vicisitudes distintas, y poder disfrutar también pues de eso, de otro tipo de pasoble que va a ser distinto, porque también esa influencia de la música de vanguardia está presente aquí. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo sabemos que un pasodoble es sinfónico? ¿Cómo lo sabe la gente? Sinfónicos por el carácter que se da. Normalmente suele ser un carácter muy lírico, muy cantable, muy expresivo. Eso pues permite también pues que haya un tipo de lirismo que quizá va implícito junto con esa idea de sinfonismo. Pero en este caso además, gracias a esta figura de Juanjo Guillem, que está tan metido dentro de la música de vanguardia, podemos encontrar un pasodoble con algunos recursos que estarían perfectamente ligados a la música de autores del siglo XX, del siglo XXI, como Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, que además fue maestro de Armando Blanquer en su etapa en Francia, con lo cual de alguna manera está todo conectado. Qué guay, bueno, pues súper ganas también, si es Sí, que sí, tenemos sí. de todo. Tenemos un poquito Mira, de te voy todo. a pedir que te coloques Sí, el micro, sí. que creo que se te ha escapado un Ya poquillo lo tenemos. y ya lo tenemos ahí en el Sí. sitio para seguir hablando. De tot compartit una marcha cristiana del 2006 de José Vicente Egea, que también había de estar ahí en el Miembro programa. de la casa también, fundador del Ateneo y una de las figuras más relevantes que tenemos en España, no solo en música festera, sino en todo lo que tiene que ver con la composición para banda. ¿Cómo es Es esta una marcha cristiana? A mí tengo que decir que es de las que conocía poco del maestro ¿Sí? Egea, pero en general creo que es una marcha relativamente desconocida dentro de la música, porque hay marchas que tienen una significación muy importante, como puede ser Piccadilly Circus, como puede ser Sí, sí. Catarsis, pero esta marcha, quizá por lo que sea, no ha sido muy interpretada, pero yo he descubierto una pequeña joya, una más, dentro Una más, te lo iba de a la decir, extensa claro. producción del maestro Egea, que la verdad es que me ha encantado, porque todavía es ese tipo de música que emana de ese catarsis, de ese Piccadilly Circus, de esas incorporaciones que iba haciendo el maestro Egea
esas reminiscencias del jazz también metidas dentro de la música festera que hace ¿Del que sea- jazz? Sí, porque él además estuvo estudiando en Manhattan, en la Manhattan School, y parte de lo que allí aprendió lo incorpora después a sus composiciones, no solo para banda. Escuchamos Piccadilly Circus y es una referencia constante a la música jazz y a ¡Qué maravilla! blues, sí, sí. Bueno, eso también a la hora de dirigirlo, ¿no? Tiene pues... Claro, pues, tiene un otro- feeling otro distinto, estilo, ¿no? ¿no? Claro, y más si lo dirige el autor también, como va a ser también este Claro. caso. Poder disfrutarlo también con la batuta, porque es un director extraordinario, director de La Pamplonesa, y que tener la fortuna de tener una personalidad así de importante en nuestra casa, pues es algo que nos gusta mucho potenciar y reivindicar con todos los programas. Qué bien. Acabaríem la primera part amb Abencerrajes i Cegries, una marxa muslime. Sí, el mismo autor la titula Marcha Muslime, ¿no? Vale, yo dic, Claro. así explícame, José, ilústrame en este camino de la música Sí, festera. es una marcha del año 47, ¿no? Tengo que decirte que prácticamente vamos a encontrar piezas desde los 40 hasta la década del 2020. Hacemos recorrido. Prácticamente un recorrido histórico a través de casi 100 años de historia de la música festera. Qué bonito. Es una época donde toda la música festera de alguna manera está en pañales. Empiezan a haber como manifestaciones muchas veces heredadas del alambrismo, heredadas también o quizá por ejemplo de movimientos como la zarzuela. Iba a decírtelo, sí, sí. Hay de alguna manera influencias. De hecho, este tipo de marchas, y por eso me gusta mucho programarlas, son el tipo de marchas que no podrías encontrar en la calle, porque es un tipo de marcha que más que una marcha parece más un poema sinfónico, con esas referencias constantes hacia el tipo de cultura, a la música árabe y lo que es al contexto descriptivo de un poema sinfónico. Y es una marcha histórica del maestro Gonzalo Blanes, otro histórico también de repertorio, y que siempre tenemos esa intención de bucear un poco en las raíces de la música festera para poder rescatar joyas también que de alguna manera, en este caso, no es una pieza olvidada, pero creo que es una pieza que se interpreta menos de lo que se debería. Porque Es conocida, pero no se musicalmente- escucha tanto. Es una cosa Claro, como extraña, ¿no? sí, se conoce, pero Sí. es una pieza conocida porque ya Sí. tiene muchos años, pero quizá no se interpreta lo que debería por la calidad musical que tiene, ¿no? Creo que es una pieza que deberíamos de estar reivindicando constantemente. No solo la figura de Gonzalo Blanes, que parece un compositor extraordinario, sino este tipo de piezas que se alejan mucho de lo que hoy en día entendemos como estándar de la música festera. Pero además el mismo maestro Blanquer ya no formaría parte de ese estándar de la música festera, pese a ser uno de los creadores de la modalidad de la marcha cristiana, ¿no? La evolución, los gustos, etcétera, van evolucionando, van cambiando y van haciendo que se vaya todo modificando, Evolucionando etcétera. a otros Claro, caminos, ¿no? cosa que También. está muy bien también por otra Sí. parte, pero sin acabar de descuidar, sin dejar de recordar cuáles son esas raíces y cuál es ese repertorio del cual hemos bebido y necesitamos beber también. de No esa olvidar fuente. nunca esas raíces de las que siempre programamos. Eso es. ¿Cuál es la pieza que más te ha costado trabajar con la banda? No sé si hay alguna que se ha resistido más, quizá esta, quizá el Paso Doble Sinfónico, no sé. Creo que en general todas tienen algo, ¿no? Tienen alguna cosilla. Tienen, pues eso, tienen un pasaje que es complejo, porque es que las dificultades pueden venir desde muchos sitios, desde cuestiones técnicas, de muchas notas, cuestiones de afinación, cuestiones de ensamblaje, cuestiones de planos sonoros, cuestiones de poder pulir quizá por la instrumentación, o a veces simplemente cuestiones de revisión. Estamos hablando de piezas, por ejemplo, en este caso, de los años 40, que se conservan, pero se conservan, claro, de una manera donde todo es muy borroso, esta nota no sé muy bien cuál es, esto hay que repasarlo, aquí falta una alteración, quizá a lo mejor esto vamos a reconsiderarlo así. Y claro, eso hace que los ensayos pues sean mucho más lentos, Claro, más pausados. tenéis que revisarlo Claro, constantemente. entonces las dificultades, como son tantas y variadas, no podría decir una que diga, esta es la más difícil del repertorio, porque creo que todas tienen Todas su parte tienen de cositas. complejidad. Eso es. Después pasaríamos a la segunda parte, después de un descansito que nos Sí. tomaremos, y tenemos La Flor del Taronger, una marcha valenciana, si es Sí. que tenim de tot, del 1973. Y bueno, la ponemos también en conmemoración al 50 aniversario de su creación, ¿no? Eso es. La Flor de Taroncher realmente es un paso doble, Ujú. pero el mismo autor la titula Marcha Valenciana. Mira. La titula Marcha Valenciana porque Miguel Asín Salvo es uno de los grandes compositores de la música de cine que ha habido en España. Sí. Prácticamente uno de los grandes en series, en películas, pues es una figura súper reconocida. Y que luego además tuvimos la fortuna de que escribiera mucho para banda, incluso algunas de esas piezas que iba haciendo para las series de televisión donde trabajaba, las ha ido luego ¿Alguna serie que recuperando. nos puedas decir? Por ejemplo, 1936.
16, vale. pues fue una de ellas, ¿no? Muy importante también en lo que ha sido esa descripción de los años de guerra, Sí, sí. etcétera. La figura de Shin Sarbo es una figura realmente importante en la música del cine, porque además ha sido de los primeros grandes compositores de cine de este país. Y también, como escribió tanto para banda, pues tenemos la fortuna de que haya dejado pequeñas joyas. Y en este caso, él la titula Marcha Valenciana, porque es una composición que, pese a ser un pasodoble, está constantemente haciendo referencias a pues piezas emblemáticas, ya sea desde el himno hasta Les Albaes, hasta Qué chula. piezas populares del folclore valenciano. Por eso la titula Marcha Valenciana, porque reúne una amalgama de referencias hacia el folclore popular, hacia la cultura popular y hacia la música de raíces de la cultura valenciana. Después, bueno, tenemos ahí también tu presencia como compositor, que me has dicho antes de la entrevista. Es que a mí no me gusta programarme, pero Sí, es que, sí. bueno, también me lo han pedido y, Sí. y lo hago. Tenemos Claro. Canticum, que está dedicada a Rafa Muyor. Exacto. Bueno, yo, como decía antes, no me gusta programarme porque creo que el aprovechar a veces esa cualidad de director para programar música de uno mismo, a veces no roza iba a decir no ético, no, es ético y es perfectamente lícito, Sí, claro pero es que algo sí. que a mí personalmente no me gusta hacer y solo hago cuando los músicos lo piden, como ha sido el caso. Ujú. Los Es mismos una marcha músicos. cristiana del 2004. Sí, es Hace tiempo, ¿eh? Muchísimo ya. Yo estoy ya muy distanciado de ella, pero fueron los músicos, la comisión artística, que dijeron que bien. queremos hacerla, porque también les parecía apropiado, interesante poder tener algo del director también dentro de este Claro. programa, aprovechando pues Estarás también. dirigiéndola, supongo, Claro, en este caso también voy a estar dirigiéndola. Pero después de reflexionarlo mucho, llegué a la conclusión de que sí, de que la podíamos programar por varias cuestiones. La primera es por la relación que tiene con el resto del programa. Como te decía antes, Ramón Ramos, cuando hablábamos de la pieza El Humo, fue mi maestro. Fue también esa evolución de la música desde la cátedra de composición del Conservatorio Superior de Música de Valencia, que venía desde Blanquer, que tenía todo el sentido Sí. del programa, y además está dedicada a un referente también, para mí en ese momento y ahora también, de la música festera, como es Rafa Muyor. Ujú. Entonces, claro, todas esas relaciones, dices, bueno, cuando hay tantas casualidades, Claro. tiene que caer. Tenías las también. papeletas para que estuviese Exacto. presente. De hecho, está colocado además en el mismo sitio del programa donde está colocado el Rafa humo en la Muyor. primera parte y antes para preceder a la música de Rafa Muyor, con lo cual tiene mucho más sentido así. Qué ilusión, ¿no? ¿Te hace ilusión? A que mí se sí, toque? la verdad sí, pero me hace ilusión porque disfrutar del Ateneo es algo que ya de por sí para mí es un lujo y es un privilegio. Pero si además es con mi música, vamos, ya qué más se puede pedir. O Qué sea que bien, sí, qué ilusión. Además, estará presente también... Estará presente Rafa Rafa. Muyor y estará presente pues algunos de mis maestros, ¿no? Pues Rafa Muyor, Qué José presión. Rafael, Pascual Villaplana. La verdad es que sí. Ellos dicen que no, que por qué. Yo digo, pues porque Presión sí. total, Y yo te pasarán lo 50 digo. años y yo seguiré notando también esa tensión de tenerles allí presentes. Qué claro que sí. guay, pero bueno, es una ilusión también. Al primer tro, Marcha Mora del 87, de Rafael Muyor, es la que escucharemos después de tu Eso es. composición. Al ¿Qué me primer cuentas? tro y en general la música de Rafa Muyor es un emblema de la fiesta, ¿no? Y de la música festera. Pocos autores han ganado tantos premios, tantos concursos de composición como Rafa Muyor, como ese caso también de Al primer tro, que también obra premiada, ¿no? En el famoso concurso de composición de la Asociación de Sant Jordi. Ujú. Rafa Muyor creo que representa ese pasito más también, igual que Gea también en su momento, de autores que en su momento eran jóvenes que bebieron un poco de esa influencia del mejor Blanquer para continuar esa evolución y proporcionarnos un repertorio de alta calidad musical. Alta calidad, pero moderna, bebiendo de los demás. Exacto, pero Claro. además que conecta muy bien también, creo que con el público, porque a veces encontramos piezas que sí, que técnicamente están muy bien hechas, que tienen una calidad artística que creo que es importante reivindicar, pero a veces hay piezas que no conectan con esa facilidad con el público, pero estoy seguro que la música de Rafa Muyor conecta a las primeras. Y además Seguro. una pieza como esta que es tan conocida. Seguiremos, daremos un salto en el tiempo porque venimos del 1987 y nos vamos al 2011 en un pas doble que se anomena Las Arenas de Manuel Morales. ¿Por qué lo hemos programado? Pues lo hemos programado también por cambiar también ese corte, dar una perspectiva mucho más sinfónica al pasodoble. Manuel Morales es un compositor desde Chiva Sí. y es un compositor muy presente, por ejemplo, en certámenes como pasodobles de presentación. Tiene un tipo de forma de escribir que es eso, muy lírica, muy cantable, muy sinfónica, que proporciona también una perspectiva distinta del concepto del pasodoble, que hemos visto, vamos, desde lo festero a la marcha, al sinfonismo, a la Sí. vanguardia, tenemos un poquito de todo. Pero especialmente esta pieza se programa porque durante la pandemia
Una de las cosas que nos mantuvo en contacto los músicos es que pedimos a los músicos que proporcionaran ideas, sugerencias de piezas que les gustaría hacer. Esta fue una de ellas. Y como yo también recogí ese compromiso de poder programar algunas de estas piezas que los mismos músicos sugirieron y pidieron hacer en la pandemia, y hicimos otro paso del mismo autor, que es Música y Vinos, pues ahora hacíamos también Las Arenas, que fue la ¿Música y Vinos es del año pasado, puede ser? No, Música y Vinos tiene un poco más de antigüedad. Tiene un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tendremos Las Arenas. Después pasaríamos a Xandri, una marcha cristiana del 2022 de Fanos Res, de José Rafael Pascual Vilaplana. Un placer también escoltarlo. Claro, también dentro de esa perspectiva que nos gusta, igual que rescatar ese repertorio histórico tan importante, nos gusta también proporcionar piezas recientes. Que es una manera también de potenciar la nueva creación. Y si además se trata de figuras emblemáticas como la música del maestro Vilaplana, más todavía, ¿no? Más si cabe. Y además tener la fortuna ahí de poder dirigir su propia música, poder trabajar con el Ateneo es un lujo que vamos a disfrutar muchísimo. Qué bien. Y acabamos por Todo lo alto. Yo creo que es una de las piezas que más cariño le tendrás de todo el programa, pero bueno, acabamos con una marcha mora del 1955, Mascarada Festera, de Amando Blanquer. Cuéntame también ese proceso de reconquista, ¿no?, de esta pieza. La verdad es que esto fue una sorpresa, porque es una pieza que yo no conocía y que estoy seguro que un 95% de los amantes de la música festera, incluso los amantes de la música de Blanquer, tampoco conocen. Es una pieza que no puedo poner la mano en el fuego y decir que no se ha interpretado nunca más desde su estreno, pero muy probablemente si se ha interpretado será muy anecdóticamente, porque no hemos conseguido datos que puedan corroborar que efectivamente se ha hecho en más conciertos. Es una pieza que estaba relativamente desconocida. Es una pieza que se escribe en el 55, 2-3 años antes de Tarde de Abril, que de hecho cuando los oyentes la escuchen dirán: esto me suena a Tarde de Abril, porque la autoría se nota, ¿no? Ya estaba la mano del autor ahí. Es esas piezas que señalaba antes, de ese Amando Blanquer que viaja a Francia, se curte con algunos de los más grandes compositores como Guillaume Messiaen, y cuando llega hace un tipo de música que está plagada de novedades, de originalidades, y de hecho no va a ser la típica marcha mora que uno espera escuchar. De hecho no es ni siquiera la típica marcha mora de Amando Blanquer. Es una pieza que me parece que, pese a que tú la escuches y digas esto es Blanquer, se sale mucho de lo normal. Quizá por eso igual no ha tenido esa relevancia o esa repercusión, pero hemos tenido la enorme fortuna de que Rubén Penedès, compositor de Ontinyent, también un gran amante de la música de Blanquer, haya buceado en los archivos de la Primitiva de Alcoy, que es un archivo que considero que es un patrimonio de un valor incalculable. Aprovecho también para agradecer a la Primitiva de Alcoy, ¿no?, el tener la oportunidad de que puedan ceder estas obras para hacer algo que es muy necesario, que es transcribir y revisar esas obras. Antes te comentaba a veces la dificultad de hacer ciertos repertorios, o porque no se conservan los materiales, o porque la calidad de los materiales no es suficiente, o porque se han perdido fragmentos, etcétera. Y la labor que ha hecho Rubén Penedès de reconstrucción de algunas partes, de recuperación, incluso hasta de revisión de la orquestación, con una edición crítica además muy valiosa, que creo que es un documento realmente interesante, lo que vamos a poder ofrecer es prácticamente un reestreno de una pieza de Blanquer que está relativamente desconocida. O sea, creo que eso es súper interesante, un atractivo bastante potente como para no dejar de venir a ver este concierto. Y además, José, la programamos la última para que la gente se espere a ver esta pieza que yo creo que será amada ya por todos, ¿no? Yo creo que a partir de ahora esta pieza va a formar parte del gran repertorio de la música festera, igual que Tarde de Abril, igual que El Somni, igual que otras piezas importantes del maestro Blanquer, y creo que estas cosas son muy necesarias, ¿no? Tenemos un patrimonio que es valiosísimo, tenemos unos archivos que son, creo que oro molido, de un valor artístico incalculable. Y creo que es muy necesario el poder rescatar, el poder revisar, sobre todo desde un punto de vista serio, desde una labor musicológica importante. No es rescatar porque sí, sino revisar, ver qué condiciones tiene, cómo se puede mejorar, y sobre todo, al final esto es dar la oportunidad a que el legado de un compositor tan relevante como Blanquer
siga su camino, porque de otra forma esta pieza ya no seguiría. Se retiraría de los repertorios, desaparecería quedaría en el olvido. Prácticamente. Y gracias a esta labor, en este caso de Rubén, que además ha tenido, nos ha cedido el honor de que hagamos este estreno, por también su vinculación con el Ateneu, tiene mucho cariño al Ateneu, el año pasado de hecho estuvo presente como autor también del programa, sí. Pues es algo que a mí me reconforta mucho porque significa que algo bueno estamos haciendo también con este tipo de conciertos y con esta perspectiva de dignificación del repertorio festero. José, recordem, dilluns dia 7 d'agost a les 10:30 de la nit al pati d'armes del Palau Comtal tenim una cita amb la música festera i també amb la tradició musical de les nostres comarques, amb l'Ateneu de Cocentaina, i ahí estarem presents també TVA, així que la gent també podrà veure-ho. Si no pot anar, ho veurà també en TVA al dia següent. Moltíssimes gràcies per estar així. Un plaer, como siempre. Que bé, que vaya muy bien, mucha suerte. Gracias. Nosaltres acabem amb aquesta entrevista al programa i seguim amb més cosetes així a TVA. Picó y Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Rugir como un león blanco. Pero qué lindos sois. Yo soy fuerte como un orangután. Yo sé lo que queréis. ¿Vosotros queréis ir a Río Safari Elche? Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web riosafari.com.